Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y como cada día domingo que tenemos esta bendita oportunidad de transmitir de manera simultánea a tantos lugares, que es increíble cómo ha crecido nuestra gente o la gente que nos sigue a través de internet, y de verdad le damos gracias a Dios por este instrumento que nos permite, como decía, ¿no es cierto?, bendecir también la vida de aquellos que están detrás de una pantalla. Así es que esta mañana nos preparamos a recibir la palabra de hoy y específicamente estamos tratando el gran tema del regreso del Señor Jesús. El regreso del Señor Jesús. La verdad que ha sido un camino, sin duda alguna, con muchas interrogantes, pero también con muchas respuestas a situaciones en las cuales nosotros nos encontramos, sobre todo a nivel de lo que son los pensamientos filosóficos que se han involucrado e introducido y desgraciadamente en muchos casos están definiendo las doctrinas de las iglesias el día de hoy. Es increíble que las aberraciones que se han introducido en las últimas 5 décadas o los últimos 50 años jamás habían tenido siquiera un asidero en las doctrinas que todos nuestros hermanos durante los siglos enseñaron conforme a la Escritura. Es en el siglo XX donde se produce principalmente un efecto dominó, por así decir, con el comienzo de algunas doctrinas que quizás inicialmente tuvieron una buena intención, pero que finalmente han terminado pervirtiendo el mensaje y confundiendo al pueblo de Dios y haciendo que el pueblo de Dios hoy día esté principalmente inmerso en un analfabetismo bíblico, con lo cual, por supuesto, se enaltece nuestro ego, nuestro orgullo, y eso nos lleva a aceptar sin mediar ningún tipo de examen cualquier cosa que aquellos supuestos líderes espirituales pueden en un momento determinado proclamar. Sin embargo, la Escritura ha estado, gracias a nuestro Dios, ahí siempre, y el mensaje es exactamente el mismo del tiempo de Pablo, del tiempo de Isaías, del tiempo de Juan. Y nosotros como generación tenemos no solamente la información, sino que también tenemos la verificación de que la gran mayoría de los eventos que en la Biblia se describen ya se han cumplido. Entonces, ciertamente este estudio del regreso del Señor, que es algo inminente, y cuando digo inminente no se está refiriendo a algo que necesariamente tenga que ser hoy, aunque puede ser hoy. Inminente significa que va a suceder, ¿no es cierto? Cuando tú compras un boleto para ir a Santiago, pasas por varias ciudades, ¿no es cierto?, pero sabes que tienes que llegar a Santiago, obviamente salvo que ocurra alguna dificultad de por medio, pero es inminente tu llegada. Entonces, el regreso del Señor Jesucristo es inminente, va a ocurrir. No importa que sucedan, que pasen muchos años, que pasen muchas cosas, pero el regreso del Señor Jesucristo es algo que en la Escritura está ampliamente enseñado, y es una doctrina con la cual la Iglesia a lo largo de los siglos ha vivido y ha forjado su esperanza. Nosotros analizamos el regreso del Señor Jesucristo desde una óptica lo más profundo posible que nos permite la hora que estamos acá, deseando ciertamente que la profundidad sea algo que cada uno de nosotros vaya logrando en su tiempo personal, basado en las directrices que aquí les entregamos con responsabilidad como alimento para la congregación. Pero partimos justamente por lo más atrás y probablemente lo más concreto en relación al regreso de nuestro Señor Jesucristo, para ir hilvanando, ¿no es cierto?, poco a poco cada uno de los capítulos que estamos viendo, con el propósito de llegar a tratar 1 Tesalonicenses capítulo 4, que es donde efectivamente se desarrolla el tema del rapto o el arrebatamiento, y hacerlo con un fondo histórico, un fondo escritural tan potente que naturalmente nosotros podamos entender el arrebatamiento de la iglesia como un hecho absolutamente enseñado en la Escritura.
Es así como partimos con la profecía del profeta Daniel, quien más o menos 6 siglos antes de Cristo estableció una profecía, recibió una profecía con la cual nosotros podemos entender en primer lugar periodos que son importantes en la historia de la humanidad y por supuesto y con mayor razón en la vida de nosotros como cristianos. Tenemos, ¿no es cierto?, la reconstrucción de Jerusalén, la entrada triunfal del Señor Jesucristo, la semana 70 que todavía no ha ocurrido, 70 semanas de años. Recuerden que la palabra ahí es Shavuá, que significa 7, y los judíos tenían 7 de días, 7 de años y 7, ¿no es cierto?, de lo que era el jubileo. Por lo tanto, analizamos nosotros esa profecía y le dimos el carácter sistemático que tiene, que es netamente su aplicación a la nación de Israel. Cuando Daniel recibe esto, él desconocía absolutamente la iglesia, desconocía todos los propósitos de Dios, y como para el 100% de los profetas del Antiguo Testamento, incluso para Juan el Bautista, que es el último de los profetas de esa línea, ¿no es cierto?, el tema de la iglesia era algo absolutamente velado, no lo conocían, no podían discernirlo. Ellos estaban siempre hablando, por eso es que encontramos muchas veces, ¿no es cierto?, principalmente el enfoque de estos profetas en lo que es la nación de Israel, porque efectivamente ellos estaban escribiendo a Israel, y es así. Y es así. No es que la iglesia tomó el lugar de Israel, es que ellos no conocían el plan de Dios para los gentiles, desde el punto de vista en que injertaría, como dicen, el olivo natural o original, un olivo silvestre que somos nosotros, la iglesia. Esa conjunción de gentiles, vale decir, la palabra gentil es la palabra goín, que significa gente de cualquier nacionalidad, de cualquier etnia, y los judíos. Entonces, analizamos eso, analizamos también el hecho de que la palabra rapto, arrebatamiento, es una palabra bíblica. Ustedes pueden escuchar muchas veces, o algunas veces, que no es algo que la Biblia enseña, y ese es un error, ¿no es cierto?, absolutamente es un error. Entendemos muchas veces malintencionado, porque con eso podemos hacer encajar una serie de falsas doctrinas en relación al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra arrebatamiento no solamente es una palabra que existe en la Escritura, sino que además la enseñanza del arrebatamiento existe en la Escritura. Eso lo vimos la semana anterior, la semana pasada. Para poder entender ahora por qué decimos que el arrebatamiento de la iglesia tiene que ocurrir antes de esta semana 70, que también se le llama la gran tribulación, es que el día de hoy vamos a explicar también, a la luz de la Escritura, el propósito de esa semana 70. Porque cuando nosotros entonces ahora tenemos, además de todo lo que hemos revisado, el argumento del propósito de la semana 70, nos vamos a dar cuenta que la iglesia no tiene ningún propósito dentro de la semana 70. Entonces, esta tribulación que se va a producir en un tiempo determinado, en un futuro que puede ser hoy o un tiempo más, no lo sabemos, pero es inminente. Entonces, ¿para quién y qué propósito tiene esa semana 70? Es clave para que nosotros podamos, en definitiva, estar seguros de que la iglesia no pasará por ese periodo. Y esto no es porque nosotros los cristianos, a lo menos nosotros, a lo menos quien les habla, tenga temor de sufrir por causa del Señor. No ese es el punto. El punto es que yo no puedo enseñar lo que la Biblia no enseña. Y la Biblia enseña claramente a lo largo de toda la Escritura, ¿no es cierto?, y de todos los pasajes que hemos revisado, enseña claramente que este periodo de 7 años es única y exclusivamente para la nación de Israel. El gran error antisemita que ha cometido la humanidad y mucho del cristianismo, uno se podría sorprender que los reformadores, que fueron hombres que lucharon principalmente contra el catolicismo romano, tenían una actitud sumamente antisemita. Y eso, de alguna manera, hizo que la enseñanza de la iglesia tendiera a dejar fuera a Israel de todo planteamiento y de todo plan del Señor para el futuro. Y eso se fue gestando y se fueron produciendo herejías como por ejemplo la teoría, o que no es teología,
¿no es cierto?, del reemplazo. Vale decir que Israel reemplazó completamente la iglesia fue reemplazada completamente por Israel, y eso no es así. Son periodos de tiempo distintos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la semana 70? Y para eso, primero que nada, vamos a recordar la profecía en Daniel capítulo 9. Espero que todos hayan leído el libro de Daniel, son 12 capítulos, es muy interesante. En el capítulo 2 hay una descripción increíble de los reinos que ocuparían la tierra: la cabeza de oro, los babilonios, el pecho de plata, el abdomen de bronce, los pies de hierro. No se olviden que a lo largo de la historia, por ejemplo, los medo-persas se les llamaba también los soldados de plata, por el hecho de que ellos tenían, ¿no es cierto?, inscripciones de plata en sus corazas. Los griegos, soldados de bronce. Y a los romanos, las legiones de hierro. Es impresionante. Daniel escribió todo eso sin siquiera saberlo. Si tú buscas en la historia, te vas a dar cuenta, los medo-persas tenían una incrustación de plata, ¿no es cierto?, porque para ellos era más importante que el oro, el tema de la plata. Y Daniel describe perfectamente, y el último gobierno mundial, y todos estos tienen características de imperios mundiales, ¿no es cierto?, es hierro con barro. Vale decir que algo del imperio romano, de la fortaleza y la ferocidad del imperio romano, y algo también de la política que llamamos nosotros diplomacia, que es tan ineficiente muchas veces para tratar los asuntos internacionales. Pero efectivamente eso va a ocurrir. Recuerden ustedes que el concepto de la diplomacia significa que siempre alguien tiene que ir cediendo, pero llega un momento en que una de las partes cede más que la otra, y eso comienza a generar las tensiones al respecto. Profecía de las 70 semanas. Recuerden ustedes que Daniel ha estado en un periodo de ayuno, de oración, porque él se da cuenta que está pronto a terminar el cautiverio babilonio. Recuerden ustedes, y por favor, cuando yo digo recuerden, espero que lo recuerden de verdad. A propósito, alguien se me acercó y me dijo que realmente era, y tiene razón en un sentido, y yo agradezco todas esas opiniones, pero quiero también ser enfático en la razón de por qué estamos estudiando esto. Que esto era demasiado pesado para los cristianos nuevos. Quiero decirles que la enseñanza del rapto que da el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses es la primera carta que escribe el apóstol Pablo a una iglesia donde no estuvo más de un mes con ellos. A ellos les enseña acerca del rapto. Y después en la segunda carta les da una explicación aún más profunda del mismo hecho. Entonces, la iglesia tiene que saber, porque esa es la expectativa con la cual tenemos que nosotros vivir. Y hoy día nosotros tenemos la información completa. Incluso el apóstol Pablo no tuvo toda la información. Recuerden que él fallece y después Juan recibe la revelación gigantesca de la semana 70 en el libro de Apocalipsis. Eso Pablo ni siquiera lo leyó, ni siquiera lo vio. Entonces, nosotros tenemos mayor luz y por lo tanto mayor responsabilidad. Recuerden que Israel había sido primero el reino del norte llamado Efraín, las 10 tribus llevadas por los asirios. 500 años después fueron los judíos, el reino del sur, llevado a Babilonia, y es el que prevalece porque a través de la línea de Judá vendría el Mesías. Entonces, Daniel sabe que está por terminar ese periodo de cautiverio y él comienza a orar y a rogar y a pedir perdón por él, por su pueblo, ¿no es cierto?, preparando el corazón de la nación para el regreso a la tierra prometida. Y dice el versículo 24 en adelante. Leamos desde el 23 porque es tan lindo. Al principio de tus ruegos, fíjense, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Nada de eso ha ocurrido todavía. Recuerden que ahí hay un carácter eterno. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas.
hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. 62 más 7, 69. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, ahí está, y por otra semana, es decir, otro periodo de 7 años. Confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre y las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, primero que nada, sobre Israel y sobre Jerusalén, el pueblo de Daniel, no la iglesia. Segundo, hay un periodo en el cual se reconstruye Jerusalén en los primeros 49 años y posteriormente hay ¿cuánto es? ¿400 cuántos años? 62 semanas más hasta la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Llamada entrada triunfal, pero no es la entrada triunfal, él entró como un cordero que va al matadero, ¿no es cierto? Pero se le llama la entrada triunfal, donde la gente dice: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David, y todos, ¿no es cierto?, lo reconocen en un sentido, porque ellos tenían en mente, ¿qué cosa? La constitución, recuerdan ustedes, del reino. Dijeron: Mesías, reino. No tenían en mente la iglesia. Entonces ellos dicen: Mesías, reino. Por eso cuando vieron que todo se derrumbó, ¿no es cierto? Todo se derrumbó, como dice Emanuel, claro. ¿No es cierto? Todo se derrumbó, entonces pidieron a Barrabás. Pidieron a Barrabás. Y cuando piden a Barrabás, ellos inmediatamente hacen caer sobre ellos, los judíos, una maldición que no sería permanente. Y esa maldición fue lo que dice el libro de Romanos 11, endurecimiento en parte. Vale decir, increíblemente, los judíos, teniendo toda la ley, conociendo todo acerca del Mesías, ellos niegan a Jesús como Mesías. Es un velo impresionante, pero eso fue la maldición, ¿no es cierto?, por el negar o rechazar a su Mesías. Entonces, recuerden ustedes que vimos el proceso histórico. Se reconstruye Jerusalén. Esta profecía dice: va a haber una nueva reconstrucción, por lo tanto, templo. Después de eso, Herodes hace una obra gigantesca, y ese segundo templo, por eso es que se le llama segundo templo igual, porque es el mismo templo que Herodes amplía, alaja y lo transforma, ¿no es cierto?, en una obra monumental. La dinastía de los Herodes, ¿no es cierto?, empieza con Herodes el Grande, 40 años antes de Cristo, y él es el que en definitiva le da todo este esplendor, y sigue después sucesivamente con los distintos Herodes, hasta llegar a Antipas, que es el Herodes, ¿no es cierto?, del tiempo, o Herodes el que dice y mira y dice que él es el rey, y se muere en el acto agusanado. Entonces el templo, cuando Jesús lo ve, y los discípulos se lo muestran en Mateo 24, no estaba completo, pero ya estaba en un 90% terminado. ¿Qué pasa 30 años después? ¿No es cierto? O 40 años después, es destruido otra vez. Entonces no hay templo, no hay pueblo, no hay nación. Y eso ha sido así, o fue así, durante más de 2000 o casi 2000 años. Por eso es que no se podía interpretar Daniel 9 sin el pueblo de Israel. Y por eso es que surgieron muchas ideas en relación a que la iglesia reemplazaba a Israel y todo esto, porque Israel no existía. Israel no existía. Sin embargo, como dice el profeta Isaías, en un día, el 14 de mayo de 1948, se decreta el nacimiento del moderno Estado de Israel. Y en 70 años Israel se transforma en una nación desarrollada, de manera increíble. Y hoy día, obstinadamente, y lo que tienen en mente los judíos, no solamente los religiosos, sino que también el gobierno de Israel que financia todo esto, ¿no es cierto?, es la reconstrucción del tercer templo. Entonces, esta última semana no se ha cumplido. No se cumplió el año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos otra vez a Israel en posición de levantar su tercer templo.
Y la Biblia habla solamente de 3 templos. Este es el que viene, el tercero, es el último, es el último. Entonces, 70 semanas están determinadas sobre tu ciudad, sobre tu pueblo, tu santa ciudad. Esta profecía es solamente para Israel. Y esa semana 70, ¿no es cierto?, o esos 7 años, pertenecen a la historia de la nación de Israel. Solamente a la historia de la nación de Israel, y todavía no ha sucedido. Es algo que está en el futuro. Sabemos nosotros que va a suceder, sabemos que Israel va a retomar otra vez la prominencia religiosa, y sabemos también que las naciones van a entrar en un pacto mediado por el anticristo. Recuerden, entonces tenemos ahí Apocalipsis 6. Recuerden que lo vimos también, Apocalipsis 6, el jinete del caballo blanco que firma la paz y le promete 7 años de paz a Israel, pero a la mitad rompe ese pacto y entonces se produce la abominación desoladora. Pero esos 7 años se llaman la gran tribulación. La gran tribulación. No es que a la mitad de la semana empieza la gran tribulación, no. La gran tribulación es el periodo de 7 años que Dios determinó, ¿no es cierto?, sobre la nación de Israel para completar las 70 semanas. Para completar las 70 semanas. ¿Por qué la iglesia no estará ahí? En primer lugar, nosotros tenemos que saber que la iglesia, ¿no es cierto?, no va a estar ahí, porque ese periodo de 7 años no tiene que ver con ellos, es un periodo para purificar a la nación de Israel y para juzgar y castigar a las naciones antisemitas del planeta. A las naciones antisemitas del planeta. ¿Y cómo lo sabemos? Jeremías 30. Que rechazaron al Mesías, que rechazaron y atacaron a Israel, porque Dios dijo siempre: ora por la paz de Jerusalén. Le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y eso está vigente. Jeremías 30, 1 al 12. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová Dios de Israel diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque aquí que viene el día, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Fíjense, Israel y Judá, no está hablando solamente de Judá. No puede ser el regreso de Daniel, porque en el regreso de Daniel llegaron solamente los judíos, el reino del sur. Aquí está diciendo Israel, reino del norte, Judá, reino del sur. Todo Israel. Recuerden, las 10 tribus del norte se llamaban Israel, Efraín, reino del norte. Entonces se está refiriendo a una cosa que no fue el regreso de los cautivos babilonios. Aquí está hablando. Estas son pues palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Que la gran tribulación no tendría ningún parangón anterior. No ha habido ni habrá, dijo el Señor Jesucristo. Aquí está Jeremías diciendo que ese tiempo no hay otro semejante a él. ¿Tiempo de angustia para quién? ¿Para la iglesia? No. Jacob, ¿se acuerdan que dijimos el día miércoles, para los que vinieron el día miércoles, que cuando se habla de Jacob, se habla de todo, las 12 tribus? Cuando se habla de Israel y Judá por separado, las 10 y las 2. Judá y Benjamín. Bien. Cuán grande es, versículo 7, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros
no volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Obviamente ese es el Señor Jesucristo, de la casa de David, ¿no es cierto?, del linaje de David y el trono, tal como el ángel Gabriel le prometió a María y le dijo: en el trono de David su padre se va a sentar, pero para siempre, para siempre. Por lo tanto, esto no puede ser el cumplimiento, ¿no es cierto?, del regreso babilonio, ni tampoco del periodo de esclavitud romana, porque dice que ya nunca van a estar más en servidumbre. En ambos periodos hubo templo, por lo tanto no es ese periodo, es un periodo que aún no sucede, y está hablando de la angustia de Jacob, que es un periodo espantoso para Israel, y como consecuencia también para el planeta, ¿no es cierto?, porque el carácter de los eventos que se van a vivir en ese periodo son todos de carácter mundial, universal, ¿no es cierto? Sin embargo, Israel sigue siendo el foco. Hoy día el foco es la iglesia, Israel es secundario. En aquel tiempo, el foco va a ser Israel, los gentiles son secundarios. Vamos a ver la próxima semana. Millones de gentiles también se van a convertir en ese tiempo, pero el foco del trabajo de Dios ya no es los gentiles vienen como consecuencia de la obra de Dios de purificación sobre su pueblo y su ciudad. Versículo 9. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvó de lejos, a ti, a tu descendencia de la tierra de la cautividad, y a Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Destruiré a todas las naciones sobre las cuales te esparcí. Eso no sucedió en el tiempo de Babilonia, ni en el tiempo aquí no pasó nada, en otros lados no pasó nada, solamente una cosa de efecto local. Pero aquí destruiré. Ahí vienen los juicios sobre las naciones. Recuerden ustedes cuando el Señor empieza, tocan las trompetas, después vienen los sellos, las trompetas y las copas sobre todas las naciones. Una cuarta parte de la población del mundo, vale decir cerca de 2.000 millones de personas, van a morir en ese periodo, de todas las naciones. No de un lugar geográfico en especial. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia no está ahí. La iglesia no está ahí. Porque así ha dicho... versículo 11, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Disciplinar a Israel y castigar a las naciones que rechazaron al Mesías y rechazaron a su pueblo Israel. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No sé si me voy explicando, no es muy fácil para mí hacerlo, pero es para ir entendiendo cómo es que este periodo de la gran tribulación ya está anunciado por los profetas, ¿no es cierto? Y está anunciado solamente para Israel. La iglesia no pasa por ese periodo. No es que no vayan a haber gentiles que se conviertan, es que la iglesia ya no está. Recuerden ustedes que el Señor levanta 144.000 judíos, ¿no es cierto?, israelitas, de las 12 tribus de Israel, 144.000, y los esparce por el mundo para predicar el evangelio del reino a toda lengua y nación. Piensen ustedes, 144.000 Pablos multiplicados por muchísimo más. Con uno se fundaron ¿cuántas iglesias en un periodo hostil? Piensen con 144.000. Algunos dicen, oye, pero ¿quiénes nos va a evangelizar? Ellos van a las naciones. Y 2 testigos se quedan en la puerta del templo predicándole a los hebreos. Entonces Dios no abandona ni a uno ni a otro, pero tiene su foco puesto en la nación de Israel. Un solo hombre, el apóstol Pablo, usado por Dios, fundó todas las iglesias del Asia Menor. Todas las iglesias del Asia Menor. 144.000 hombres que se van a poder trasladar, no como el apóstol Pablo, a patita o en barcos, entre comillas, con las comunicaciones como hay hoy día, todo eso.
¿Cómo es que esos 144.000 van a trabajar? Es impresionante. Por eso que el avivamiento que la iglesia apóstata llama no existe hoy día. El avivamiento consiste en que todo te va a ir bien, riqueza, tus dientes se te van a blanquear, te vaya a crecer, vaya a tener plata, oro, todo. Todo eso para eso es avivamiento. No, el verdadero avivamiento viene en ese periodo. Es contraproducente en el periodo de mayor persecución y destrucción y con el agente más espantoso que es el anticristo, ¿no es cierto? Va a haber a la vez el evangelismo más grande que la tierra ha vivido. Nunca ha habido un evangelismo como ese. Nunca jamás. Las misiones en África, las misiones... Hoy día, ¿no es cierto?, ¿cuánto es que se hace para poder predicarle a los musulmanes y en la conversión de ellos, de los musulmanes, o del mundo árabe, es escasísima, es frustrante en muchos casos, ¿no es cierto? Hasta Cat Stevens, capaz que se convierte. Ese sí que la embarró, ¿ah? Se estaba ahogando y le prometió a Dios que se iba a convertir y se convierte al Islam. Mejor se ahoga. Mejor lo hubiese sido ahogarse. Entonces, ya van a salir seguramente los comentarios en internet, asesinos. Bueno, algún día entenderán. Entonces, es específicamente para la nación de Israel. Ahora, Zacarías, capítulo 12. Zacarías, capítulo 12. Versículo 10. Versículo 8, 9 y 10. Por favor, si ustedes están anotando, anoten todo el capítulo 12, por favor. Estos no son textos sacados de contexto, estos vienen de un contexto bien claro que es la liberación, dice, futura de Jerusalén. Nunca ha sido liberado Jerusalén, nunca, ni siquiera el día de hoy. Hasta el día de hoy Jerusalén vive prácticamente con una población del 50% militares por el hecho de que no están en paz. Aunque Jerusalén está constituida otra vez como ciudad, Israel no tiene posesión sobre el terreno más valioso del planeta, el monte Moriah, el monte del templo. Israel no tiene posesión sobre eso. Entonces esto no puede ser aplicable al momento actual. Y nunca Jerusalén, que es ciudad de paz, ha gozado de una paz verdaderamente. Capítulo 12, versículos 8, 9 y 10. En aquel día, recuerden siempre, habla de aquel día, defenderá al morador de Jerusalén el que entre ellos fuera débil. En aquel tiempo, tiempo, 7 años, será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y aquí viene, cuando ellos se den cuenta que el anticristo no es el Mesías y vean venir después en la segunda venida al Señor Jesucristo, ellos dicen que se van a lamentar, están siendo disciplinados. Y mirarán. ¿Quién les da? Fíjense, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Ahí les quita la venda. Ahí les quita la venda. Eso no ha ocurrido. Y de oración. Y mirarán ¿a quién? A mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Todo el pasaje habla sobre eso. Versículo 3, capítulo 13, versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. He ahí el propósito de los 7 años de tribulación. Purificación, disciplina de Israel para recibir a su Mesías, a nuestro Mesías, y juicio sobre las naciones. Juicio sobre las naciones, todas las naciones donde fueron esparcidos los judíos fueron perseguidos. Todos los israelitas donde están son perseguidos. ¿Qué está pasando hoy día? A raíz de los atentados en Francia,
hay un nuevo éxodo europeo de judíos hacia Israel, porque ya están reconociendo que en ninguna parte van a vivir en paz si no es en Israel, paz entre comillas, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre Israel, donde ha estado, ha sido perseguido. Nosotros podríamos decir y hablar acerca de que si son simpáticos o no son simpáticos, si son amables o no son amables, si son avaros o no son avaros, pero Dios tiene un trato con la nación y Dios los está otra vez haciendo volver, y siempre Dios usa la disciplina con Israel para que ellos vuelvan a su tierra. La disciplina con Israel, el holocausto que ocurrió, ¿no es cierto?, en Alemania, que es espantoso, los judíos no lo entienden, pero no entienden que de ahí, de manera milagrosa, ellos no ven eso, el milagro de que en el peor momento de la historia de Israel, nunca antes había sido diezmada la nación o los israelitas de esa manera, con un deseo de exterminio masivo, ¿no es cierto?, gigantesco, pero es en ese periodo y en ese contexto que se funda o refunda otra vez Israel. Hoy día tienen que ocurrir atentados cuando los israelitas, como todos nosotros, se empiezan a poner cómodos, ¿no es cierto?, y empiezan las persecuciones, y empieza esto, ahí entonces se dan cuenta y otra vez miran ¿a dónde? A la tierra, y vuelven hacia allá. Entonces, esta profecía de Zacarías no se ha cumplido y tiene que ver con la nación de Israel. Amós 8:9. Refiriéndose a aquel día. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro. Recuerden ustedes que se va a oscurecer el día cuando leemos nosotros el juicio sobre la naturaleza, sobre las naciones. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Versículo 11, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en las cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed, sino de oír la palabra de Dios, de Jehová. Ese no es este periodo. La gente tiene hambre de Dios, pero el Dios a su manera. No es el Dios de la Biblia. ¿Ya? No se engañen. Con esto no quiero decir que no debemos evangelizar, pero hoy día la gente no tiene hambre del Dios bíblico. Tiene hambre. Por eso es que se llenan los lugares donde les prometen cosas que no estamos autorizados a prometer. Sofonías, capítulo 1. Todo el capítulo 1 de Sofonías tiene como subtítulo el día de la ira de Jehová, que son esos 7 años de tribulación. Sofonías solamente vamos a tomar del versículo 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Sofonías. Pueden buscar en Sofonías. Ya, ahí va. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová,
pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Cuidado con decir tan livianamente, ¿no es cierto?, y hablar del amor de Dios tan livianamente muchas veces, porque hay un día de ira. Hay un día de ira también. Así como Dios es amor, también es ira, también es juicio, también es condenación, también es destrucción. Así como construye, destruye. Así como libera, condena. Entonces, este día obviamente no ha sucedido. Sin embargo, el capítulo 2, versículo 8, para... Yo he oído las afrentas de Moab y los denuedos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campos de ortigas y mina de sal, asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. ¿Ha sucedido eso todavía? No. Recuerden, Moab y Amón es todo el territorio que hoy día ocupa Jordania. Jordania. Todo ese territorio que pertenece al pacto abrámico, recuerden que era desde el río Nilo hasta el Éufrates, eso no ha sucedido, pero sucederá. Y habla del remanente que lo va a conquistar. Ahora, Juan capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Versículo 33. Hay una promesa de Dios, nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia también, que es una promesa cierta que la iglesia ha vivido a lo largo de los siglos. Juan 16, 33. Estas cosas, dice el Señor Jesucristo, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. La palabra aflicción ahí también es tribulación, es un sinónimo, ¿no es cierto? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Por supuesto que la iglesia ha tenido tribulación a lo largo de la historia. La iglesia primitiva fue perseguida, basta con leer el libro de los mártires de Fox para darse cuenta de la crueldad con que la iglesia fue perseguida. La iglesia ha sido perseguida a lo largo de los siglos, al igual que los judíos han sido perseguidos a lo largo de los siglos, pero la iglesia ha pasado por tiempos de persecución siempre. Hoy día, en los países musulmanes, ¿no es cierto?, nosotros le entregamos gaviota a los musulmanes y allá les cortan la cabeza a nuestros hermanos. Entonces, esa situación, ¿no es cierto?, es una realidad en la iglesia desde siempre. Sin embargo, no es la gran tribulación ni es el día de la angustia de Jacob. Vale decir que todo lo que se ha vivido a lo largo de los siglos de tribulación, no existen periodos, por terribles que se hayan vivido, incluso para los judíos, que la Shoah o el Holocausto ha sido el evento más catastrófico, por supuesto, hasta el día de hoy. Aún la persecución del tiempo de los 7 años del juicio de Dios, ¿no es cierto?, sobre las naciones y la disciplina sobre Israel, no lo han vivido, no lo han vivido. Entonces, eso es lo importante. Es como lo que pasa con el anticristo. Dice el apóstol, ¿no es cierto?, han salido muchos anticristos. Hitler fue un anticristo. El anticristo, el espíritu del anticristo estuvo en Antíoco Epífanes, estuvo en Nerón, estuvo y así sucesivamente a lo largo del tiempo. Pero llega el momento de la historia donde ese espíritu es un personaje en plenitud. El hijo de perdición, Satanás, el hijo de Satanás, el hijo de aquel opositor, aquel, ¿no es cierto?, que efectivamente va a tener el apoyo, como dice la Escritura, del dragón. Ese es un personaje específico para un tiempo específico que es la gran tribulación. La iglesia, para terminar, 2 Corintios 5, 17 al 21.
No voy a poder dar todos los versículos. 2 Corintios 5, 17 al 21. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. Esto es contexto, iglesia. Iglesia, conjunción de judíos y gentiles. Paréntesis entre el trato de Dios por miles de años con Israel y hasta la última semana o el último 7 años. La iglesia. De modo que si alguno está en Cristo, tú estás en Cristo. Amén, ¿no es cierto? Los judíos están en Cristo. Como nación, no. Algunos se convierten, sí, los menos. De modo que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que hemos sido nosotros por medio de Cristo? Reconciliados con Dios. Si Dios ya nos reconcilió con Él, ¿por qué no va a volver a purificar? ¿Qué es lo que te purifica a ti el día de hoy? La sangre de Cristo. Cuando pecamos, abogado para el Padre, tenemos a Jesucristo el justo. No hay razón para que la iglesia sea purificada. No hay razón porque la iglesia es purificada y es presentada sin arruga y sin mancha por la sangre de Jesucristo. Sangre de Jesucristo que los judíos están rechazando hasta el día de hoy. Ellos son los que van a mirar al que traspasaron y van a llorar como se llora por hijo primogénito. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. A todo el mundo, judíos, gentiles, lo que sea. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Nuestra justicia ya fue pagada. Ya estamos reconciliados con Cristo. Por eso es que la iglesia tiene la bendita esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo, que está en estas dos etapas, ¿no es cierto?, que es para sacar a su iglesia primero. Por eso dice que Él está en las nubes del cielo y nosotros vamos a reunirnos con Él. En la segunda venida, Él viene al Monte de los Olivos porque viene a reinar y a juzgar a las ovejas y los cabritos. Entonces, al que no conoció pecado, Colosenses 1, versículo 18 al 22. Refiriéndose a la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Y Él es la cabeza, nuestro Señor Jesucristo, del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz. Es el periodo que estamos viviendo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿qué cosa? Extraños y enemigos. En otro tiempo, extraños y enemigos. En vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Santos y sin manchas. ¿Por qué la iglesia es santa y sin mancha? Porque Él es la cabeza y porque su sangre nos limpia. Si Jesús no fuera la cabeza, no solamente estaríamos arrugados, sino que tendríamos manchas, seríamos un desastre, un asco. Pero la iglesia, a pesar de todas sus falencias, a pesar de todo el pecado que seguimos arrastrando nosotros, la iglesia verdadera, a pesar de eso, somos presentados delante del Padre sin mancha y arruga. ¿Por qué? Porque seremos desposados, desposada la iglesia en el cielo. Mientras aquí se esté viviendo la angustia de Jacob, arriba va a estar ocurriendo las bodas del Cordero. Por eso la iglesia no pasa por la gran tribulación.
hemos tomado largo tiempo, se quedan muchos versículos, muchos versículos. Aquí tenía yo por lo menos 25 versículos, por si alguien después los quiere anotar. Pero es la evidencia bíblica de lo que estamos enseñando, hermanos. Esto no es solamente decir, no hay rapto, o sí hay rapto. Esto es entender la Escritura desde el punto de partida de esta semana 70 o de estos últimos 7 años. ¿Y por qué la iglesia no va a estar allí? Solamente para terminar, vamos Segunda de Corintios, la vimos, parece esa, no sé ni cuál. 11:2, ¿lo vimos? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así ve Jesús a su iglesia, como una virgen pura. ¿Cómo es que podemos? ¿Tú crees que nosotros vamos a ser como iglesia puros en la tribulación? Si tuviéramos que pasar por la tribulación para purificarnos, significa que la pureza de Cristo es incompleta, es insuficiente y necesitamos más. ¿Ahora entienden mejor la gracia? Que hemos sido purificados por la sangre de Jesucristo. Y a pesar de cómo somos, Él nos ve como una virgen pura, sin mancha. Bien, hermanos, espero de todo corazón no producir en nosotros esa tranquilidad escritural de que la iglesia no pasará por la gran tribulación, lo cual nos tiene que hacer vivir con la bendita expectativa de que el Señor puede venir por nosotros hoy, más que nunca, en cualquier momento. En cualquier momento. La iglesia va a ser sacada. La palabra dice que el Señor nos libra de la ira venidera. Siempre ha habido periodos de tribulación, pero la ira venidera es Dios mismo castigando este planeta, a las naciones y disciplinando a su pueblo Israel. La iglesia ha sido salvada por gracia, por la sangre de Jesucristo. Nosotros ya hemos sido reconciliados con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que está en Cristo es nueva criatura. Si somos nuevas criaturas, no tenemos que pasar un periodo más de purificación. Lo que estamos esperando nosotros es la última parte de nuestra redención, en que esto mortal se transforme en inmortal, en que esto corruptible se transforme en incorruptible. Eso es lo que espera la iglesia. La iglesia no espera al anticristo, la iglesia espera a Cristo. La iglesia no espera la tribulación, la iglesia espera las bodas del Cordero. La iglesia no estará en el juicio sobre las naciones, la iglesia estará en el bema, en la tarima de la premiación, en el cielo. Ahí estará la iglesia. ¿Lo merecemos eso? No, pero es lo que Dios nos ha concedido. Por eso es que cuando quieras vivir en santidad y te preguntes por qué vivir en santidad, la gratitud a Dios es todo, es todo. No hemos sido probados de la manera de los antiguos, no hemos sido probados de la manera de la gente que ha sufrido en otros lados, que está sufriendo en otros lados, ni estamos ni vamos a ser probados en la gran tribulación. Por lo tanto, lo que sí, Dios, al que mucho se le da, mucho nos va a pedir. Tú tienes que vivir en santidad, no puede ser tu relación con Cristo algo secundario, no puede ser tu relación con Cristo algo anexo, tiene que ser lo más importante. Si lo más importante es tu vida, no es Jesús, entonces tú tienes que empezar, si eres un hijo, una hija de Dios verdaderamente, a volverte a Él en arrepentimiento. Y si no eres un hijo, una hija de Dios, esta es una bendita oportunidad que Dios te da de volverte a Él en arrepentimiento. Porque lo que se viene es realmente espantoso. No crean ni que estamos en la era de Acuario, que todo paz y amor, no. Esto va a ser horrible, horrible. Y lo digo con tristeza, lo digo con dolor. La actitud de muchos
incluso de algunos de ustedes, hacia la nación de Israel es hostil. Yo no estoy pidiendo que te gusten los judíos, estoy pidiendo que tú entiendas que gran parte de la bendición que Dios da a una iglesia incluso es por la posición que tenemos frente a Israel. La posición que tenemos frente a Israel. Que oramos aún por Jerusalén. Que tomamos tiempo para visitar aquello que quizás ni siquiera va a estar de esa manera cuando el Señor venga. Pero mostrar el respeto al pueblo de Dios es parte integral de la vida de un cristiano. No se trata de judaizar la iglesia. Yo no estoy de acuerdo con judaizar la iglesia ni que tener cristianos mesiánicos y todo esto. Eso es una cosa que trae confusión y no es lo que Dios dice. Porque si tú hoy día eres de nacionalidad judía, de cultura judía, tú y te conviertes al Señor, tú ya eres libre de todo eso. Ya no tienes que llevar la kipá como una señal de no tener templo y estar cubierto de manera simbólica, porque tú no estás esperando ese templo, tú estás esperando el templo donde va a estar el Rey Jesucristo, en el trono de David, reinando 1000 años aquí en la tierra y para siempre en la eternidad, en la Nueva Jerusalén. Nos ponemos de pie para orar.